Camilo, hoy voy a comentarles sobre lo que es la soldadura por termofusión. Bueno, para empezar entonces, como los fundamentos que tenemos que tener en cuenta para la soldadura por termofusión, tenemos que tener en cuenta tres parámetros. Lo primero, ¿qué es lo que nosotros entendemos entonces por soldadura por termofusión? La soldadura por termofusión, en pocas palabras resumido, es un proceso sencillo donde nosotros precalentamos dos accesorios, puede ser un tubo o un codo o un tubo o una T, y a través del calor lo unimos por medio de una presión y se forma una pieza sólida. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta entonces, ¿cuál es el tipo de material que nosotros podemos considerar para ese tipo de soldaduras? Para eso nosotros tenemos que tener en cuenta entonces, como ustedes pueden darse cuenta, sobre lo que viene siendo la tubería con polietileno. Entonces, viene la última, ¿cuál viene siendo la aplicación? Sus aplicaciones son muy diversas, en las que ellas dependen más que todo de la tubería para agua potable, aguas residuales, y en el sector industrial podemos tener para actividades que sean altamente corrosivas. Bueno, ahora que ya más o menos entramos un poco en contexto con lo que viene siendo entonces los fundamentos de la termofusión, vamos a entonces analizarlo primero, vamos a ver cuáles son los orígenes reales de la termofusión. Para eso vamos a comentar un poco sobre el material que hemos comentado anteriormente, viene siendo el polietileno. El siguiente, vamos a hablar un poco sobre qué equipo nosotros podemos utilizar para fabricar y realizar soldaduras por termofusión. Después, por última parte, vamos a analizar lo que es la instalación, qué pasos y qué consideraciones tenemos que tener en cuenta al momento de realizar esa termofusión. Vamos a ver un pequeño ensayo de cómo nosotros podemos ejecutar un ensayo por termofusión y por último vamos a analizar las conclusiones, ventajas y desventajas de este proceso. Listo, orígenes dentro de la termofusión. Bueno, la termofusión tenemos que entonces analizar cómo es que se viene dando este proceso. A medida que nosotros hemos avanzado como en los diferentes tipos de trabajo, se avanzan los métodos que nosotros tratamos de ejecutar esos tipos de trabajo. En este caso, si nosotros comparamos los métodos tradicionales, nos damos cuenta entonces que cuando nosotros queremos reparar una instalación de una tubería, tendríamos unas ciertas dificultades al momento de la fabricación. ¿Cuáles son esas dificultades? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, roscas, cuando no se pone un buen teflón o no se pone buen permanente, inclusive tenemos un defecto en la rosca, nosotros tenemos gran problemática al momento de la unión y nos puede causar problemas de fuga y todo esto. La idea de la termofusión entonces es una nueva metodología de soldadura en la cual nos permite eliminar estos problemas anteriores y crear unas solas piezas más fáciles y más unidas, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a entrar en contexto nuevamente con lo que viene siendo la termofusión. La termofusión entonces, ¿en qué consiste? Únicamente nosotros a través de una plancha calefactora utilizamos dos elementos, en este caso puede ser dos tubos o puede ser un tubo y un accesorio, y por medio del calor llegamos a una temperatura que es la temperatura de termofusión. Una vez que nosotros llegamos a esta temperatura, el material se vuelve un poco más plástico y con esto nos permite unir a través de ambos elementos. Y después de esperar un tiempo, que es el tiempo de enfriamiento o de fusión, se queda completamente unida ambas piezas, ¿no? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, como muestran en el video, ya evitamos prácticamente el uso de roscas, ya evitamos prácticamente el uso de teflón y permatés y tenemos prácticamente una pieza más unida, como dice ahí, justamente una pieza monolítica, una sola pieza. Ahora sí, vamos a hablar entonces un poco de cuál es el material que nosotros utilizamos para este tipo de termofusión. Entonces, bueno, el polietileno. La tubería que nosotros utilizamos para fabricar por termofusión es tubería de polietileno. La tubería de polietileno, como ustedes pueden darse cuenta, se fabrica por medio de estos materiales, que es un PET, el cual se utiliza esos pepitas blancas que ustedes ven ahí en pantalla. Se combina con otro que también es otro PET, pero se le conoce también como un humo negro, donde este me da una resistencia a lo que viene siendo para la radiación solar. Entonces, bueno, se combinan estos dos elementos y por medio de una extrusora se tienen entonces los materiales, ya sea como tubería, ya sean accesorios, y todo eso sale entonces por lo que viene siendo el polietileno. Bueno, vamos a hablar entonces qué aplicación es la que nosotros tenemos. Como ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha, la cantidad es muy diversa. ¿Cuál es el problema? El problema es que hoy en día, por ejemplo, aquí en el país o países que están en vías de desarrollo, no se tiene gran aplicación en este tipo de materiales. La mayoría siempre se aplica a lo que sigue siendo agua potable, o ya sea para agua caliente o agua fría, que es justamente una de las propiedades que nosotros buscamos, sino que también nosotros lo podemos utilizar en diferentes sistemas, ya sea por ejemplo transporte de aire, ya sea por ejemplo en el transporte hidráulico de releves, de minería, o en otras aplicaciones como ustedes pueden darse cuenta. A continuación, compañero.
Yo soy Santiago Rivera y les voy a hablar acerca de los equipos para soldadura por termofusión. Bueno, tenemos dos tipos. El primero es para dimensiones de tubería de 76 a 304 milímetros, que equivale de 3 a 12 pulgadas. En este caso nosotros usamos una placa calefactora, mientras que en diámetros de tubería de 19 a 51 milímetros, que equivalen de 3 cuartos de pulgada a 2 pulgadas, usamos una pistola para termofusión. Ok, vamos a ver las máquinas empleadas en diámetros grandes. En primer lugar tenemos el cuerpo con abrazaderas. Este se encarga de sostener la tubería, además de que tiene un pistón el cual le permite moverse longitudinalmente. En este caso es importante tener en cuenta la limpieza que existe entre cada circunferencia donde va a hacer contacto con la tubería, ya que puede haber presencia de escoria, la cual puede afectar en la alineación de la tubería con respecto a la otra. También es importante la limpieza de los tornillos y verificar que el estado esté bueno, porque estos son los que van a ajustar las abrazaderas y tienen que hacerlo pues de manera firme. La unidad hidráulica, esta se encarga de controlar y desplazar la abrazadera para que en el momento de que se retire la placa se pueda unir las dos tuberías y se realice la soldadura por termofusión. Este tiene un panel de control, el cual tiene un manómetro en el cual podemos verificar la presión, o a su vez también en el panel de control podemos especificar las características de operación que necesitamos. Es importante aquí revisar el estado del aceite, ya que es un sistema hidráulico y el aceite debe estar en buenas condiciones, ya que si no se lo cambia la viscosidad puede afectar en el momento de pues, aplicar esta presión necesaria. El refrendador, este se encarga de cortar los extremos de los tubos para tener que los bordes estén perfectamente lisos y pueda realizarse la tubería con exactitud. Es importante revisar el estado de las cuchillas, ya que estas son las que se encargan de quitar el material y debe obtenerse una superficie lisa en 90 grados. La placa calefactora. Esta es la máquina usada para calentar los bordes de las tuberías, los extremos de los bordes que van a ser unidos. Esta temperatura puede ser regulable y pues es necesario usar el equipo adecuado, ya que esta se calienta a temperaturas que pueden llegar a 250 grados centígrados y si no se las usa bien se podría quemar la persona que le está poniendo. Juego con inserto reductor. Este funciona igual que las abrazaderas. La diferencia es que en este caso nosotros podemos expandir para poder acoplar diámetros más grandes o a su vez diámetros más pequeños y no solo limitarse a la abrazadera que ya viene con la máquina, que solo tiene un diámetro especificado. Ok, vamos con los diámetros pequeños. Nosotros usamos la pistola por termofusión, la cual tiene una temperatura regulable, también contiene dos LEDs. El primero especifica que la máquina esté conectada correctamente a la energía eléctrica y la segunda es cuando nosotros tenemos la temperatura deseada para poder realizar el proceso de soldadura. Tiene un juego de dados y también funciona como una placa calefactora, ya que va a calentar estos bordes de la tubería para poder conectarlos. La tijera cortatubos, pues esta permite hacer el corte limpio y rápido de la tubería para que no exista presencia de escoria ni de irregularidades en la superficie que se va a unir. Esta se usa para diámetros de máximo 1 pulgada, ya que si se usa diámetros un poco mayores es preferible usar una moladora y después lijar la superficie para que quede completamente lisa. Bueno, entonces retomando un poco sobre cómo viene siendo la instalación. Entonces, bueno, vamos entonces a hacer un ejemplo de cómo serían los pasos a seguir de una instalación de diámetros pequeños. Como les lo comentó mi compañero anterior, nosotros tenemos entonces dos tipos de tuberías, ya sean tuberías de grandes diámetros, en el cual la máquina es diferente, y cuando estamos trabajando con tuberías más pequeñas, que es lo más convencional, por ejemplo, ya sea en hogares, tenemos entonces este método más sencillo, que es justamente con una pistola termofusora. Ahora, ¿cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir? Como ustedes se dan cuenta, primero nosotros lo que hacemos entonces es cortar. Para eso, justamente los kits, viene un kit, un juego de la pistola termofusora con las tijeras y los dados que se van a calentar, ¿listo? Entonces, bueno, la tijera justamente nos sirve porque esta nos puede ejecutar un corte completamente recto a 90 grados y más que eso nos proporciona un corte liso, ¿no? Que es justamente algo ideal porque no queremos irregularidades en la superficie de la cara del tubo. El segundo paso entonces consiste en lo que viene siendo señalar. ¿Por qué se pone este paso y es tan importante? Cuando estamos hablando de señalar, no estamos hablando justamente de tomar la medida, esto ya se tuvo que haber tomado previamente el paso donde estamos cortando. La parte de señalar es en la parte de las pistolas de termofusoras, el dado que va a introducirse en la parte del tubo justamente viene con una medida. Entonces,
nosotros esa medida la tenemos que tener en cuenta, la profundidad de esta medida, igual nos podemos darnos cuenta igual con el accesorio, y según la medida que nos esté proporcionando, inclusive por catálogos, es la que nosotros tenemos que entonces señalar en la tubería para qué es lo que vamos a introducir en la parte del lado que se va a calentar. Así evitaremos que se nos caliente una gran parte y evitemos un sobreexceso de calentación. El tercer paso entonces consiste en calentar. Entonces en la pista de la termofusora cogemos tanto el accesorio que queramos unir, ya sea dos tubos o un tubo y un accesorio, y los conectamos a través de los dados que vienen en la placa calefactora y esperamos el tiempo de fusión. Entonces una vez esperamos el tiempo de fusión, viene el siguiente paso, que es rápidamente, una vez que ya hemos calentado, se unen ambas piezas y se deja por un tiempo, que es el tiempo de enfriamiento, donde nosotros permitimos que ambas piezas se solidifiquen y ya se pone una pieza general. Ahora, nos vimos anteriormente entonces que la instalación es un método muy sencillo, pero no así nosotros tenemos muchos inconvenientes en la parte de la calidad, factores que nosotros, si no los tenemos en cuenta y no los analizamos muy bien, nos pueden producir los siguientes errores. Entonces lo primero es el tiempo. Como comentamos anteriormente, nosotros tenemos que tener cuidado con el tiempo de calentamiento. Bueno, estamos calentando una tubería, las tuberías ya vienen, según el fabricante, viene establecido cuál es la temperatura de fusión y cuál es el tiempo según el diámetro de esta temperatura. Si nosotros, por ejemplo, como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, la parte de arriba, si nosotros tenemos un tiempo muy corto, se produce una mala fusión, y el problema de la mala fusión, por ejemplo, cuando tenemos dos tubos, es que nos produce un cordón muy débil. Por otro lado, ¿qué pasa si nosotros superamos el tiempo de calentamiento según lo que aparece en las tablas? Por ese lado, por ejemplo, la tubería, que se calentó demasiado, se vuelve demasiado plástico, y entonces al momento que nosotros estamos ejerciendo la presión, la unión, nos damos cuenta que parte de la tubería se empieza también a unir, entonces nos proporciona una especie como de cuello, como una forma de apretar la parte de la tubería interna, del diámetro interno, y esto nos afecta en la parte del caudal, nos va a proporcionar una disminución del caudal. Por otro lado, ¿qué pasa si nosotros no mantenemos una buena alineación? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, entonces en el caso de las dos tuberías, en la máquina para diámetros grandes, si nosotros no alineamos ambos tubos que queden completamente en el mismo eje, por ejemplo, si tenemos una especie de high loop, como ustedes pueden dar cuenta en la imagen de la derecha, nos proporciona entonces una especie como de decaimiento. Ahora, según las normas, nos permite, según el espesor, hasta un 10% de desalineamiento. Pero aún así, si nosotros superamos este valor, ya nos va a producir problemas después en la parte de la soldadura, que nos puede producir una mala calidad. Por último, ¿qué pasa si nosotros no efectuamos un buen corte? Justamente como nosotros comentamos, cuando nosotros tenemos el kit en diámetros más pequeños, nosotros tenemos una tijera que nos proporciona cortes de 90 grados. Ahora, esto funciona muy bien hasta 1 pulgada. ¿Qué pasa si nosotros estamos trabajando con una tubería un poco más grande, por ejemplo 2 o 3 pulgadas? Ahí la tijera ya no nos va a servir. Entonces normalmente utilizaremos una cegueta o una moladora en su caso, ¿no? El problema es que no cortemos a 90 grados, nos puede proporcionar justamente, como ustedes se puede dar cuenta en la imagen de la izquierda, un desnivel en la parte de la junta del accesorio y los dos elementos. Esto igual nos puede proporcionar problemas en la calidad y no se puede garantizar un buen trabajo de la termofusión. Paso 5. Ensayo. Bueno, en este caso usamos probetas de 100 milímetros de largo y 25 milímetros de diámetro. Estas medidas están especificadas en la norma ISO 21307. Aquí también se especifican 3 procesos por los cuales podemos realizar, los cuales son unión a baja presión, unión dual a baja presión y unión simple a alta presión. Estas varían según el diámetro que nosotros vamos a realizar en la probeta, y pues dependiendo de esta nosotros aplicamos un proceso u otro. Además también tenemos parámetros especificados en cada máquina, las cuales dicen el tiempo de calentamiento, el tiempo que deben estar unidas las tuberías y el tiempo de enfriamiento que debemos considerar según el diámetro. El proceso. Bueno, en primer lugar se conectan los equipos eléctricos, como es la unidad hidráulica, la placa calefactora. En segundo lugar se especifican los parámetros que vamos a emplear, la presión y la temperatura adecuadas. En tercer lugar se acoplan las mordazas a las abrazaderas, las cuales permiten obtener el diámetro requerido en la tubería. En paso 4 se coloca la tubería sobre las mordazas, y en el paso 5 se añaden las abrazaderas junto con los tornillos para poder fijar la tubería a las abrazaderas. El paso 6 es el refrentado, el cual permite un corte perfecto y limpio sobre los bordes de la tubería.
Es importante verificar que la escoria que sale en forma como de viruta tenga una circunferencia continua, que no tenga irregularidades, entonces así nosotros sabemos que el corte ya está realizado de manera correcta. El paso 8, que es la alineación, la cual también debemos considerar todo el tiempo desde que nosotros sujetamos la tubería a las abrazaderas. Es importante que siempre tengamos una alineación perfecta para que la tubería tenga una soldadura por termofusión adecuada. En el paso 9 se coloca la placa entre las tuberías, se usa la presión para conectarla, para unir las tuberías hacia la placa. Una vez que ya se han calentado, se separan nuevamente, se retira la placa y por último paso se vuelve a conectar las tuberías para que ya queden soldadas. A continuación tenemos un video el cual les voy a explicar de manera más adecuada cómo se realiza el uso de cada máquina y el proceso en sí. Los tubos y conexiones Tubo Plus se unen por el sencillo método de termofusión. Sus pasos son los siguientes. Primero se corta el tubo con tijera en forma perpendicular al eje. Se marca la profundidad de la unión según lo indica la tabla del manual técnico. Luego el tubo y la conexión se calientan al mismo tiempo en los dados del termofusor. La conexión se introduce hasta hacer tope y el tubo hasta la marca o hasta el borde de la ranura del dado. Luego de algunos segundos de calentamiento indicados en el manual técnico, el tubo y la conexión se sacan sin girar y se unen hasta que se juntan los dos anillos visibles de material blando. En el corte de la unión termofusionada se aprecia la perfecta e indisoluble fusión del tubo y la conexión, que conforma así una tubería continua. Bueno, y finalmente para concluir entonces este tema, vamos a hablar un poco sobre qué es lo que podemos aprender de la termofusión. Entonces, bueno, como estuvimos comentando desde un principio, ya sabemos entonces qué es la termofusión, para qué lo podemos aplicar y cuáles son los problemas que nosotros podemos tener. O no, si podemos entonces enumerar unas ciertas ventajas y desventajas que nosotros podemos presentar con ese proceso. Lo primero que nosotros podemos analizar como ventajas, entonces viene siendo lo que es la calidad, que es justamente lo que se busca, ¿no? Así como se está avanzando, como les estaba comentando en un principio, con la tecnología y los nuevos métodos, este nuevo método nos garantiza una buena calidad en las uniones. Entonces, con esto nos evitamos cualquier riesgo de fugas y que se pueda presentar. Ofrece una buena resistencia al uso de tanto ya sea de agua caliente como de agua fría. Esto es justamente una propiedad que nos proporciona el material del que está hecho las tuberías, que es el polietileno. Entonces, el polietileno nos proporciona una gran ventaja, como las propiedades mecánicas que tiene, de soportar bajas temperaturas, altas temperaturas y igualmente con altas presiones y bajas presiones. Lo siguiente, igual, gracias al material, es un material que nos proporciona ser un poco anticorrosivo, ¿no? Entonces nos evita un poco lo que viene siendo el deterioro de la tubería. Entonces, en promedio, la vida útil de este material viene dado más o menos por 50 años, aunque este valor va a depender más o menos del tipo de temperatura del fluido con el que estemos trabajando. Una gran facilidad de instalación, como ustedes pudieron ver, los pasos de instalación es muy sencillo, es muy práctico. Lo único que tenemos que tener en cuenta es el momento de la ejecución, es los tiempos, que depende de cada uno de los diámetros para tener una buena fabricación, ¿no? Un trabajo más silencioso, como se da cuenta, lo único que se utiliza para diámetros pequeños, por ejemplo, que es lo más común y lo más utilizado en casas, en hospitales, en cualquier otro lado, solo se requiere una tijera y la plancha termofusora, en la cual al momento de calentarse no genera ningún ruido y la instalación viene siendo muy rápida y silenciosa, ¿no? Aumento la productividad del trabajo. Entonces, como ustedes puedan cuenta, es un trabajo muy sencillo, el cual nosotros podemos ejecutarlo inclusive con menos personal, que viene siendo justamente la otra ventaja. Ya no requerimos tantas personas, ya se puede ejecutar con una sola persona. No requiere teflón y permatex, pues como ya les comentamos, esta termofusión únicamente consiste en precalentar tanto el tubo como el accesorio y ya no requiere entonces de usar una rosca, por ende no se requiere teflón ni permatex. Y finalmente contribuye a la potabilidad del agua transportada. ¿Qué quiere decir esto? Justamente esto es gracias al material que nosotros estamos utilizando, el polietileno, es un material atóxico, entonces esto nos permite que cualquier fluido de transporte no se vea afectado por cualquier contaminante propio del material, ¿no? Ahora, como ventajas que nosotros tenemos, como es un material plástico prácticamente, no es resistente al fuego, entonces no quiere decir que no soporta las altas temperaturas, pues a eso llega para fundir, ¿no? Para la termofusión. Al fuego como tal sí es el que no va a resistir.
Otro problema, otra desventaja es que las personas que vayan a trabajar en ese tipo de sistemas pues requieren una capacitación para poder trabajar con las máquinas. Por ejemplo, cuando son las máquinas pequeñas, como usted dijo, la pistola de termofusión, pues no requieren mucha capacitación como tal. Lo único que tienen que tener en cuenta es lo que marca el catálogo, para tener en cuenta los tiempos de termofusión y el tiempo de unión que se tienen que establecer. Pero cuando ya estamos hablando de una máquina para diámetro mucho más grande, ahí sí necesitamos una buena capacitación del personal para ejecutar unos buenos trabajos. Y por último, un costo elevado del equipo. Esto más que todo viene enfocado no a la máquina pequeña, la pistola de termofusión, porque puede estar alrededor de una voladora más o menos, sino que más que todo estamos hablando de ya para diámetros mayores, como si se puede en cuenta el equipo en sí es muy complejo y el costo también es muy elevado.